Hola, feliz miércoles. Hoy vamos a hablar y compartiéndote más acerca de lo que es la tabla del autoconocimiento. Hoy en este tercer video de esta tabla vamos a hablar acerca del dominio propio. Hemos hablado de la fe, aquí, de la fe, hemos hablado de la virtud y ahora vamos con el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es esa cualidad que nos da el Espíritu Santo para tener ese, esa templanza, para dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestras emociones, dominar nuestro espíritu y aún más dominar nuestra carne. ¿Y por qué la fe tiene que ver con esto del dominio propio? Porque bueno, como hemos estudiado, ahí está la fe, la virtud y el dominio propio. Tiene que ver mucho, porque hablamos acerca de que en la fe vamos a colocar lo que son nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas que queremos cumplir. Y yo te estaba comentando de que lo hiciéramos mensual, ¿cierto? Y para lograr objetivos en la vida, a veces hay que renunciar a muchas cosas. A veces hay que hacer cosas que no habíamos hecho para lograr algunos objetivos y algunas metas. Y eso necesita dominio propio. Porque ponle tú que de repente tengas que estar detrás de un mostrador vendiendo algún producto y eso te va a llevar al logro o sea, al cumplimiento de tu fe, del proyecto que pusiste en la parte de la fe. Resulta que llega una persona airada, molesta y te grita. Tienes que tener dominio propio. Porque tú sabes que si explotas y le das rienda suelta a eso que sientes, vas a perder el norte y te vas a desenfocar y no vas a llegar nunca a alcanzar lo que escribiste en la parte de la fe. Ahora bien, yo quiero compartir contigo unos versículos que me parecieron maravillosos para esta parte del video. Y mira tú, en Proverbios 16:32 dice de la siguiente manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios nos dice acá que más fuerte es quien se domina a sí mismo su espíritu que aquel hombre que domina una ciudad. Es más fuerte, es más valeroso, porque se domina a sí mismo. En Santiago leemos acerca de dominar la lengua y por ahí hay una canción que dice: ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Y precisamente eso forma parte de lo que es el dominio propio. Si yo estoy en un camino y empiezan esas emociones como locas a florecer, puede ser de rabia, puede ser de tristeza, de impotencia, de depresión, lo que sea, así tipo zona gris, ¿no? Ese tipo de emociones que no nos gustan mucho. Yo tengo que dominarme a mí misma y decir: epa, como decía el salmista, alaba alma mía a Jehová. Se cree que posiblemente David, cuando escribió ese salmo, estaba desanimado y no quería ni siquiera alabar a Dios, pero él se decía a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová. Entonces, de la misma manera nosotros debemos hacer. No tengo ánimos de nada, pero yo me tengo que agarrar del dominio propio que me has dado por el Espíritu Santo y salir adelante. Esto no quiere decir que no vamos a decir lo que nos incomoda, que vamos a callar y todo esto, no, para nada. Tenemos que hablarlo, pero en paz. Mira otro versículo que hay aquí en Proverbios 25:28 y dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si tú estás, o sea, imagínate, Dios compara aquí este tema del dominio propio con una ciudad que no tiene muros. Cuando una ciudad, en aquel entonces, la frontera, lo que hoy conocemos nosotros como fronteras, ¿verdad? Eran muros gigantescos y eso protegía la ciudad. Resulta que nosotros somos esa ciudad. Y si nosotros no tenemos ese muro protector que nos da el dominio propio, resulta que vamos a tener la invasión de muchas cosas, de factores externos, vamos a tener la invasión de pensamientos de otras personas, de creencias de otras personas que nos van a hacer desmayar de nuestro propósito que colocamos acá en la fe. Entonces, ese dominio propio nos da a nosotros la potestad y también la fortaleza de tener esos muros de protección, valga la redundancia,
en nuestra vida. Y es como que si nosotros, cuando nos dominamos nuestro espíritu, nuestra carne, ante el factor externo, estamos poniendo un muro de protección alrededor nuestro. Entonces dime tú si no es bueno tener un dominio propio. ¿Verdad que sí? Buenísimo. Te voy a dar un ejemplo práctico y fácil. Estás montando un negocio de panadería y resulta ser que hay un momento en el que, bueno, estás haciendo pan con jamón y en la casa se acabó el relleno y hiciste las arepas y te diste cuenta que no hay relleno. Ah, en el negocio hay relleno, saca el jamón. No. Dominio propio. Ahí está un ejemplo de dominio propio. Y así con muchísimas cosas. Entonces, el dominio propio lo que hace en nosotros es protegernos de esos factores externos que nos tocan la puerta y nos dicen cosas que no queremos escuchar. Pero cuando nosotros aprendemos a ir fortaleciendo ese dominio propio, estamos empezando a levantar el muro. Es como cuando estás construyendo una casa. ¿Cierto? Tú le haces paredes para que nadie entre a invadir la casa o a robar la casa. Entonces, ese dominio propio nos va a dar a nosotros todos los bloques necesarios para ir construyendo el muro hasta llegar a muy alto y que nadie pueda entrar a invadir o entrar a robar nuestra energía, nuestro ánimo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro enfoque. Ahora, ¿cómo voy yo? Ajá, tú me hablas del dominio propio y ajá, está bien, sí, tienes razón. ¿Y cómo lo hago? Yo escribí acá mis maneras de dominarme. ¿Ok? Tú te conoces a ti mismo. Y una de las maneras en que yo puedo dominarme, y te voy a compartir lo que escribí acá, dice, respirar profundo, escuchar música, orar, leer, callar, escuchar, meditar, hablar en paz, obvio después que se me pase todo, bañarme y tomar agua. Para mí esas son mis estrategias como yo puedo aplicar el dominio propio en mi vida. Tú conoces los tuyos. Quizás el tuyo no sea nada de esto, sino salir a caminar y dar una vuelta. Hazlo, escríbelo. Y así cada una de las cosas. Entonces te deseo una feliz tarde, un feliz día, que estés muy bien y que Dios te siga bendiciendo tu vida.